Hola, esta es la reflexión 34. En este video voy a tratar el origen o la formación de la explicación a los fenómenos de la naturaleza y a toda la realidad, que va generando un intento de explicación. ¿Qué es el intento religioso? Pero antes, ¿qué es una religión? Habiendo comprendido el inicio del pensamiento mágico en los hombres primitivos, se hace más fácil contestar a esta pregunta. La religión es un conjunto o sistemas de creencia que los hombres fueron elaborando. Estas creencias cuando forman un conjunto que tienen cierta homogeneidad y están organizados con jerarquías y rituales, van constituyendo una religión en sentido propio. Y el concepto más moderno de religión. En los orígenes, el pensamiento mágico se expresaba básicamente a través de ritos consensuados en forma tácita. El objetivo de un rito es obtener la cumplimentación de un deseo. Perdón. Se hace determinado gesto o acto para que mágicamente sobrevenga el evento apetecido. Los ritos de todo tipo los manifiesta el ser humano a cada instante. Son, por ejemplo, los actos obsesivos, investigados a partir de algunas escuelas psicológicas que comenzaron a darle extrema importancia a estos rituales. Rituales cotidianos que son tan evidentes en las neurosis obsesivas, pero que en realidad todos efectuamos en mayor o menor medida. En todo rito, los gestos o maniobras con las manos se hacen trascendentales para la concreción del objetivo. Lo que yo menciono en otro video, cuando se hace la imposición de manos para obtener una sanación, por ejemplo, en muchas religiones. Muchas veces los gestos están acompañados, los gestos y los ademanes, los gestos con la cara y los ademanes con las manos, están acompañados de palabras. Y estas deben ser muy precisas en la forma como se enuncian. En los ancestros homínidos, sabemos por los restos fósiles y objetos que los acompañaban a estos restos fósiles, que los ritos ya existían como forma posible de obtener protección ante los peligros que los acechaban a los homínidos primitivos. Los primeros rituales del homínido, yo diría, no del hombre antecesor nuestro, el homínido. Incluso podríamos hablar en los restos de Australopithecus, Homo erectus, los homínidos primitivos que menciono en videos anteriores. Estos rituales los usarían como medio de defensa ante el peligro exterior a esta horda primitiva, a este conjunto o esta tribu, una horda, vamos a llamarlo horda primitiva. Como medio de defensa se practicaban estos rituales. Y también se expresaban
como un pedido de ayuda a algo ajeno a ellos, a una divinidad. En videos anteriores menciono el caso de los tótems, los animales, el pensamiento totémico, es decir, se buscaba ayuda. Y aquí es donde aparecería, por todos los elementos que tenemos ya en el terreno de las civilizaciones antiguas, tenemos muchos elementos para afirmar que uno de los principales objetos de veneración era el sol. Quizá como uno de los primeros en buscar amparo, buscar ayuda, el sol. También animales de gran fuerza o poder, como mencioné recién, serían objetos de veneración. Eso se sabe o se comprueba a través de los tótems. La formación del tótem como primitivo símbolo protector es previo a la religión. O sea, el totemismo es anterior a la elaboración de la religión. El miedo inspira el deseo de protección. La noción de ayuda es la consecuencia del miedo. Se busca la protección como los niños lo hacen espontáneamente ante cualquier evento que sientan peligroso. Esto lo vemos actualmente en el Homo sapiens actual, en los niños. Los niños acuden a los padres. El hombre primitivo acudía a los objetos de su veneración. Y el hombre moderno hace lo mismo con su Dios respectivo, con la divinidad respectiva. El mecanismo es el mismo. El niño acude a los padres, el hombre primitivo al objeto de veneración, el totemismo, o busca en seres protectores, y el hombre moderno lo hace a través de su respectiva divinidad. Es una tendencia natural la búsqueda de ayuda ante el peligro. Una persona que se está ahogando, ¿qué hace? Pide socorro. El terror en primera instancia paraliza. Luego la primera reacción es la huida o el ataque. Esto lo menciono en un video anterior también. La búsqueda de ayuda es una elaboración posterior. La primera instancia es la huida ante el peligro o el ataque. La búsqueda de ayuda es una elaboración posterior. Requiere una maduración de los pensamientos. Y también un mínimo de razonamiento. No es una reacción instintiva, como la huida o el ataque. Es un pensamiento básico, muy primitivo, buscar ayuda. Quizá un pensamiento previo a la búsqueda de ayuda es tener una idea de a qué o a quién recurrir, y el último recurso, cuando se sabe a quién recurrir, es el objeto de veneración. Se venera a quien se recurre en última instancia. En algunas circunstancias de extremo peligro en el hombre moderno, por ejemplo el caso de quien se está ahogando, es casi simultáneo el terror y el pedido de ayuda, pues se sabe si hay alguien cerca que pueda socorrerlo. Estas fracciones de tiempo determinan si el hecho se convertiría o no en tragedia, porque si hay alguien cerca puede acudir a ayudarlo a alguien que se está ahogando. La necesidad de ayuda hizo que el hombre primitivo elaborara ritos propiciatorios, pero también el deseo de obtener cosas que lo beneficiaran. Esto es el motivo de un rito simple, y ese rito simple se transforma en una ceremonia. ¿Qué es una ceremonia? Un conjunto de ritos simples, singulares, que requieren una celebración de más solemne preparación.
Una de las características básicas de las religiones modernas, burocráticamente organizadas, es el pedigüeñismo. El pedigüeñismo fue analizado por algunos filósofos acá en la Argentina. Es pedir cosas a la respectiva divinidad, pedigüeñismo. Desde cosas como alimentos, trabajos, hasta deseos apetecidos como por ejemplo una buena salud. El ceremonial utilizado suele ser variado, pero la acción es la misma, pedir. A veces el pedido es altruista, se pide para otros, pero muchas veces suele ser egoísta, solo para uno mismo. Es lo que se observa en muchas religiones modernas, cuando el creyente pide ayuda para sí mismo. Le pide a los santos, le pide a Dios, bueno, a distintas divinidades, pide para sí mismo. Suele reubicar el pedido para sí mismo por un pedido general de ayuda a los otros. Eso ya es más altruista. El pensamiento mágico se expresa en toda la magnitud en esos pedidos. Cuando se pide, ahí el pensamiento mágico está expresado en toda su dimensión. Se pide y se espera la satisfacción del pedido. Si por esos vericuetos del azar se concreta el hecho mágico solicitado, se cree en el poder de la divinidad respectiva y en una especial predilección por el respectivo sujeto. Pero si no se realiza ese pedido mágico, se dice que uno está abandonado y que es culpable de algo por no agradar al Dios. La culpa genera la penitencia y un estado depresivo con el consiguiente empequeñecimiento del hombre, del ser humano, frente a la divinidad, lo cual recicla el proceso. Volvemos a hacer lo mismo. En otro momento vuelve a reunir los rituales correspondientes y vuelve a hacer el pedido a la divinidad. Algunos más astutos, observando este mecanismo casi natural en los hombres, imaginaron una forma de obtener el poder sobre ellos adquiriendo el derecho a fijar las reglas de convivencia social en el grupo. Los primeros jefes de la horda primitiva fueron los manejadores de ese sutil mecanismo pedigüeño. En las sociedades modernas este manejo fue empleado. Además de los respectivos sacerdotes o intérpretes de la divinidad, están los actuales políticos. Es decir, los intérpretes de la divinidad tienen una similitud con los actuales políticos. Se les pide también a los políticos. La transición entre los primeros ritos propiciatorios a las ceremonias más complejas fue paulatina y el pensamiento mágico evolucionó hacia un intento de explicación más elaborada. Siempre la explicación se buscaba de los fenómenos naturales. Eso es lo que motivó siempre a nuestra especie y a nuestros antecesores a explicarse los fenómenos naturales. Esos intentos de explicación y el pedigüeñismo, el pedir cosas a la divinidad para sí, van formando una mentalidad de religiosidad. Las primeras explicaciones que se dan van nutriendo reglas que permiten una convivencia social. En las antiguas civilizaciones, ya
con el Homo sapiens, vimos las reglas religiosas como sustento normativo. Es decir, las reglas religiosas son también sustento normativo, es decir, jurídico. Las primeras reglas jurídicas son reglas religiosas. O sea que previo a la norma jurídica es la regla religiosa. Los primeros jefes de la horda primitiva imaginaron o inventaron ritos donde ellos eran los protagonistas y los intérpretes de la divinidad. La divinidad hablaba a través de ellos. Se me ocurre ahora, me acuerdo del caso de Moisés, que habló con sus tablas de la ley, hablaba en nombre de Jehová. Se me ocurre un ejemplo. Pero siempre es así. Los intérpretes de la divinidad son la especie sacerdotal. En todas las religiones es lo mismo. La divinidad se manifiesta a través de los dichos y los actos de los intérpretes, que son los primeros jefes de la horda. Estos revestían el poder delegado por el resto de la tribu. Se debían distinguir, y para ello imaginaron o inventaron símbolos representativos de ese poder, estos intérpretes de la horda. Los primeros símbolos fueron objetos o fueron estos símbolos que inventaron estos primeros sacerdotes, fueron objetos con un especial contenido mágico. Una forma de entender esto es el totemismo. A los tótems se le asignaba un contenido mágico. Eran usados por los jefes, quienes además guardaban los símbolos. Esos objetos mágicos los guardaban los jefes. En civilizaciones más modernas, pero antiguas, por ejemplo, los antiguos israelitas, sus sacerdotes guardaban los símbolos y los objetos de los rituales, los guardaban en los templos. Y hoy en día todas las religiones hacen lo mismo. La religión católica guarda el cáliz donde se guardan las hostias, lo guardan los sacerdotes. Lo mismo lo que se ponen, el manto que se ponen el sacerdote antes de iniciar una misa, todo eso está guardado muy prolijamente en lugares adecuados dentro de cada templo, de cada iglesia. Y siempre en lugares reservados. Estos sitios muy especiales donde se los guardaba, donde se cobijaba estos objetos símbolos, eran la representación del poder de la divinidad. Por eso eran objetos muy importantes. Y son la génesis de los templos. Al principio los primitivos lo guardaban en cavernas, en lugares especiales. Y eso es la génesis de los templos y lugares sagrados de épocas posteriores. Estos lugares sagrados eran también la casa habitación donde vivían los intérpretes de la divinidad, los jefes de la horda primitiva. En los comienzos de la organización grupal, el jefe de la horda, que detentaba el poder, delegado por el grupo, de dictar las reglas para todos, fue asumiendo el carácter de vocero e intérprete de la divinidad. Al advertir la influencia de esto sobre el resto de los integrantes del grupo. Las primeras reglas fueron expresión de una necesidad de convivencia, pero lentamente surgieron reglas para consolidar el poder del jefe. Al principio, para la convivencia del grupo, pero después esas reglas se fueron cada vez llevando más a sustentar el poder, a consolidar el poder del jefe. Estos personajes, los jefes de horda,
estos jefes de tribus de la horda primitiva, en la actualidad también se regodean con el ejercicio de la función de mandar sobre los demás y buscan perpetuarse. Es así, tanto en los aspectos, en la época moderna, tanto en los aspectos de la religión, buscan perpetuarse, como en la faceta política, también buscan perpetuarse. El manejo de los sagrados objetos símbolos y el ser depositario de los mismos, de estos objetos, fue extendiendo su influencia. Y el hecho de habitar el lugar sagrado determinó definitivamente su hegemonía. Desde el inicio de la organización social, los Homo sapiens aplicaron el pensamiento mágico. La confluencia del poder político, reglar sobre las acciones del grupo, y del poder religioso, reglar sobre las acciones y sobre los pensamientos del grupo, se consolidó porque previamente existía una enorme predisposición generada por el pensamiento mágico. De ahí la enorme importancia del pensamiento mágico. En el pasado primitivo, en el pasado de las antigüedades, de las antiguas civilizaciones y en las modernas civilizaciones del Homo sapiens sapiens. El poder en principio delegado por el grupo luego fue sustituido por la expresión de la voluntad de la divinidad. Es decir, los jefes de la horda mandaban porque así lo establecía la divinidad. El poder era delegación directa de la divinidad. En las épocas históricas más modernas, el rey era el representante de Dios. Dios nombraba al rey. El rey tenía el poder delegado por Dios. Ya estoy hablando en épocas más modernas, ya con el Homo sapiens sapiens. Pero yo siempre digo, mi método es el popurrí y voy dando datos, acumulo información y después se verá, como en un embudo, como digo siempre, toda esa información gira en la semiesfera del embudo y después va a terminar en el tubo del embudo. ¿Hacia dónde quiero llegar con todos estos datos? Y el hecho de que sean voceros de la respectiva divinidad, en realidad, hacía que ellos mandaran, que ellos lo que querían lo expresaban y los demás lo aceptaban. Y no cabe duda que estos primitivos jefes eran los más astutos del grupo. Los más vivillos, los más astutos, eran los que manejaban a la horda primitiva y en épocas más actuales al resto. La tendencia a construir mundos imaginarios es tan impulsiva que constituye sin duda un fenómeno característico de la esencia misma de la conducta del comportamiento humano. Y esto está reforzado por el hecho de pensar en imágenes. Y estas, las imágenes, son generalmente manifestación del deseo. Vamos atando cabos sueltos. Deseamos algo, pensamos en ese algo y así lo vamos a obtener mágicamente. La idea de lo que hablé en otro video del pensamiento más, visualizar algo y lo vamos a obtener mágicamente. Este substrato es un substrato del pensamiento mágico. Sirvió al jefe de la horda para mantener su predominio. Estos sacerdotes, estos jefes, mantenían su predominio a través de este manejo del pensamiento mágico. Cuando el deseo no se cumplía, la culpa era del sujeto. Si el deseo no se cumplía, la culpa era del sujeto, del creyente, del penitente. Algo habría hecho que no satisfacía la divinidad. En rigor, no satisfacía al jefe, porque jefe y divinidad comenzaron a convertirse en uno. El faraón era Dios, y Dios era el faraón, en la antigua civilización egipcia.
Precisamente los egipcios constituyeron una sociedad basada en este principio. Lo que dije recién, el faraón era el jefe, pero era también la imagen viviente del sol. Después de su muerte, el faraón era deidificado. Se identificaba con Osiris, el dios del reino vegetal, que había sido muerto y cortado en pedazos por Set, el dios cruel del desierto. Horus, hijo de Osiris, lo resucita. El mito de Osiris lo proclamaba rey y juez de los muertos, siendo este culto, el culto de los muertos, un poderoso instrumento de opresión entre los egipcios y entre muchas otras civilizaciones. Los primeros mitos religiosos sirvieron para sustentar el poder político de los jefes. La imaginación ayuda a construir historias donde el elemento mágico subyace satisfaciendo deseos. Un deseo primordial fue siempre la continuación de la vida más allá de la muerte. El mito de la vida eterna es uno de los más arraigados en las creencias religiosas. En dibujos y gráficos de todo tipo se observa siempre que el hombre tuvo una especial predilección por estos relatos de vida más allá de la muerte. Ya en el periodo histórico, el material en este sentido es abundante y demuestra que el deseo puede transformarse en obsesión. Los mitos de paraísos, donde morarían los difuntos, existen en casi todos los pueblos. En esos maravillosos lugares se cumplirían los anhelos de eterna felicidad, siendo esta idea una forma de consuelo ante el hecho inexorable de la muerte. Si bien en las sociedades modernas este tipo de creencia está bastante mitigado, por ejemplo entre los judíos, suele ser, no obstante, una secreta ilusión de muchísima gente. Lo que yo después voy a analizar y que llamo el pensamiento de religiosidad difusa. Esta esperanza se manifiesta, la esperanza de vida más allá de la muerte, se manifiesta sin duda en el lenguaje común. Es típica la expresión de consuelo de los deudos en los velatorios. Te mira desde el cielo o similares. Las palabras reflejan los pensamientos, aun cuando sean dichas por simple cortesía. La duda subsiste en una gran mayoría que tiene la ilusión de reunirse con el pariente fallecido en el más allá, en el cielo, en el paraíso, en algún lugar. El ser humano actual, en su gran mayoría, piensa en una vida futura y eterna. Este deseo se expresa de diversas maneras, pero siempre está latente. La religiosidad difusa. El mundo de la imaginación y de los deseos es la exteriorización del pensamiento mágico. El comportamiento está imbuido de este pensamiento mágico y nos lleva a actuar con hipocresía. Sabemos que algo existe solo en la imaginación, pero sin embargo lo pensamos y consentimos como cierto y valedero. En el lenguaje común hay expresiones como, por ejemplo, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Todo lo mágico tiene un secreto y sutil encanto. Esto implica el auge de la pseudociencia como la astrología. La astrología. ¿De qué signo sos? Es una típica pregunta. Cuando alguien conoce a una persona, lo típico es, ¿de qué signo sos? La enorme mayoría de la gente contesta afirmativamente acertando en su signo. Quiere decir que sabe de qué signo es. Todos lo conocen o creen, todos lo conocen de qué signo son. Crean o no crean en la astrología, lo conocen igual. Hasta yo conozco de qué signo soy y obviamente considerando la astrología como una pseudociencia. No creo en la astrología, pero sé de qué signo soy. Yo hago siempre el chiste, si me lo preguntan de qué signo soy, yo digo que soy de Ofiuco. Ofiuco es la constelación 13, es otra constelación que se descubrió después y que vuelve loco a los astrólogos. Pero esto lo voy a mencionar luego.
La astrología es una típica manifestación del pensamiento mágico. Si bien antiguamente fue la prehistoria de la verdadera ciencia, que es la astronomía, hoy en día es una clara y evidente pseudociencia. Lo que dije recién es así. Su refutación es tan elemental que no valdría la pena hacerla, pero como es tan consentida y guía los pasos de muchísima gente, convendría mencionar algunos detalles de la astrología. Mellizos con el mismo horóscopo, el mismo signo astrológico, el mismo horóscopo, pues son mellizos, frecuentemente tienen suertes diferentes. Lo mismo para el hijo de un rey que el de un obrero desocupado, que nacen en el mismo instante. El hijo de un rey nace en el mismo momento y el hijo de un obrero desocupado nace en el mismo momento y van a tener seguro vidas disímiles. Es lo más probable que tengan suertes diferentes. Todos los soldados que mueren en la misma batalla deberían tener el mismo horóscopo. Desde aproximadamente el año 1840 es posible medir distancias a las estrellas y se encontró que las constelaciones del zodíaco no forman grupos de estrellas próximos entre sí, sino que se hallan a muy distintas distancias de la Tierra. En realidad, las constelaciones son solo un efecto aparente. Los signos del zodíaco se han desplazado aproximadamente a un lugar, pero como los astrólogos siguen con las fechas de hace 4000 años, nos predicen con signos que no son los que ya nos corresponden en la actualidad. El caso de Ofiuco que mencioné antes. Otros cuestionamientos. ¿Por qué se elige la fecha de nacimiento en vez de la concepción? En vez de la fecha de la concepción. ¿Tiene horóscopo la gente que nace cerca de los polos y que no puede ver al sol o a los planetas por varios meses, ya que estos se ubican debajo del horizonte? Es una buena pregunta. Y finalmente, un cuestionamiento de simple experimento. Ver distintos diarios de una misma fecha y comparar sus predicciones astrológicas para un mismo signo. ¿Serán consistentes o se contradicen y mencionan cosas diferentes? Lo más probable que mencionen cosas diferentes. Todo dependerá, entre comillas, de la sapiencia de cada mago, entre comillas, astrólogo. La enorme difusión de la astrología en el mundo contemporáneo demuestra de forma fehaciente la vigencia del pensamiento mágico.